Bueno, para esta ocasión vamos a revisar la última unidad, una de las últimas unidades, que es la unidad 7, que habla de ergonomía en los puestos de trabajo en la industria. Particularmente el diseño del puesto de trabajo y su importancia. Ya hemos identificado, y para los que ya tenemos experiencia laboral, sabemos que un puesto de trabajo es el lugar que el trabajador ocupa en donde realiza su actividad principal o sus tareas principales. Por lo tanto, este puesto de trabajo debe diseñarse ¿No te acuerdas que nomás jueves y viernes nos chingamos más de 1000 para varos? evitar, por favor, ahí sí pueden cerrar sus micrófonos, para evitar enfermedades relacionadas con condiciones laborales deficientes. Eh, Nos indica que como ingenieros industriales debemos de apoyar en el diseño del puesto, tomando en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar, con el objetivo de que ésta se realice cómodamente y de forma eficiente. El diseño de los puestos de trabajo debe comprender todos los elementos que integran el sistema de trabajo, incluyendo los aspectos que son relativos al medio ambiente físico y a la organización del trabajo. Si este puesto está desarrollado adecuadamente, el trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda, así evitando lesiones en la espalda, circulación y otras afecciones que pueden causar problemas de incapacidades, enfermedades de trabajo, accidentes, etc. Las principales causas de estos problemas tienen que ver con asientos mal diseñados, permanecer de pie durante mucho tiempo, extender demasiado los brazos para alcanzar los objetos o iluminación insuficiente, lo que obliga al trabajador a acercarse demasiado a las piezas o al área en la que está trabajando. Con esto, el diseño de un nuevo puesto de trabajo o el rediseño de uno ya existente nos lleva a un procedimiento que consta de varias etapas. La intervención de los ergónomos no debería hacerse después de que se hayan tomado las decisiones importantes, es decir, al final del proceso, sino antes para tratar de resolver los procesos o los problemas de diseño. Aquí sí me interesa escuchar un poquito de ustedes en el sentido de, pues, saber cuál es este tipo de ergonomía. ¿Cuál es la diferencia entre la ergonomía preventiva y la ergonomía proactiva? ¿Quién me lo puede decir? Pues en el caso de la ergonomía preventiva, Ajá. es por ejemplo el uso de zapatos para las enfermeras, ¿no? Que precisamente son un poco más acolchonados y tienen una forma más amoldada a su propio calzado, ¿no? Para que ellas que están caminando todo el día, es una forma de prevenir, pues primero el agotamiento, ¿no? Y Ujú. luego, pues problemas en la espalda, en la columna, que pues precisamente por la actividad que ellas realizan, pues es lo que tratan de prevenir, ¿no? Precisamente es eso, prevenir el posible daño que les genere. Ok, En el caso de la preactiva, pues es obviamente pues ya cambiar la forma en que se hace, pero pues cuando ya hubo una consecuencia, ¿no? A causa de ese posible ok. deterioro. Correcto. Hablamos de dos, ¿no? La proactiva es la que me dice que lo voy a tratar de hacer desde el diseño del lugar de trabajo, es decir, voy a determinar dónde colocar las herramientas, dónde colocar los objetos, a qué altura van los tableros de control, a qué altura va a ir la silla o el asiento donde va a estar colocado el operador, si es que tiene que estar sentado. Cuánto tiempo va a estar sentado y cómo vamos nosotros a diseñar la actividad general. Es decir, no nada más estamos hablando del mobiliario, el puesto de trabajo también incluye las actividades que realiza. Y también sabemos que hay operadores o hay procesos que requieren de un operador realizando actividades repetitivas durante 8 horas seguidas. ¿Eh? Y también hablábamos en la clase anterior de que también era importante diseñar dentro de este aspecto del puesto de trabajo, diseñar también actividades diversas, es decir, no solamente enfocarse a que el operador esté 8 horas
en una posición ejecutando exactamente la misma actividad, sino también al darle rotación dentro de las áreas para que ejecute diferentes actividades a lo largo del día. Todo eso es parte del diseño proactivo o preventivo, en el cual nosotros vamos a poder prevenir y anticipar posibles problemáticas en cuanto a el espacio de trabajo y la seguridad de los empleados, de los trabajadores. Entonces, es importante que en todas las decisiones tomadas durante el proceso de diseño se tenga en cuenta la complejidad entre la ingeniería y los factores humanos. Las etapas que componen el proceso de diseño inician con la primera, que es el análisis del sistema. En esta etapa vamos a ver la identificación de las principales operaciones que han de llevarse a cabo para obtener los resultados requeridos y la especificación del sistema de trabajo necesario para ello. Es decir, aquí vamos a observar qué actividades son, cuánto tiempo las realiza, en cuál es el entorno en el que está desarrollando la actividad, con qué elementos son con los que cuenta, y a partir de ahí definir cuáles son las especificaciones más ideales de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De acuerdo a un análisis antropométrico, de acuerdo a las características del individuo, etc. La segunda implica la asignación de tareas. En esta etapa se decide el reparto más adecuado de las diferentes tareas entre el sistema técnico y el operador, de acuerdo con diferentes criterios: eficiencia, seguridad, calidad, etc. Entonces, en esa etapa se va a hacer una lista de cuáles son las acciones que regularmente debe realizar el operador, vigilando las cuestiones de eficiencia, seguridad y calidad, etc. Entonces, aquí es donde yo les comento. No es nada más que esté el operador sentado en una silla que sea muy cómoda, en una posición adecuada, sino el diseño del puesto de trabajo incluye también cuáles son las diferentes actividades que debe realizar el operador. Si tiene que ser desde limpiar su máquina, si tiene que ser desde acomodar su materia prima, si tiene que ser desde llenar o realizar algún llenado de documentos o registros en un sistema electrónico, todas esas actividades que implican la actividad y que tenga obviamente los medios necesarios a su alcance para hacerlas con más eficiencia y más eficacia. Posteriormente, que ya se han definido los estándares de lo que debe de realizar el operador en su puesto de trabajo, viene la parte de la concreción del sistema. Aquí se trata de diseñar la configuración física más adecuada y seleccionar los dispositivos técnicos necesarios. Por otra, también definir los procedimientos de trabajo para el operador humano. Es decir, ya definí ya idealicé el modelo de actividades que debe de realizar, tanto operativas como administrativas, como el ejemplo que les acabo de dar. Ahora necesitamos dotar el puesto de trabajo de todo lo necesario, que tenga donde escribir, que tenga si es necesario, una terminal o una computadora disponible, ¿sí? Que tenga lapiceros, que todo esté al alcance, que todo esté listo para todas aquellas actividades que el operador tiene que realizar. Y esto es muy común, y yo sé que ustedes les ha pasado o lo han visto. De repente, ¿no? Ustedes observan o están en el lugar de trabajo y están operando una máquina o están organizando el trabajo, están en el área de producción y requieres hacer un reporte y te la pasas buscando que si un lapicero, que si una hoja, que dónde están los formatos, pásame un desarmador y dónde lo puse, o sea, perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el puesto de trabajo no consideró todos los elementos que el operador necesita para ejercer su función ahí en el puesto de trabajo. No es nada más, ahí está la herramienta, ahí está la máquina, ¿sí? Tienes tu equipo de protección personal, sino otras actividades que conforman las tareas del operador, ¿sí? Es decir, la eficiencia del operador no se centra exclusivamente en unidades maquinadas o en productos obtenidos por hora,
sino también qué hace, qué genera el operador, cuáles son otras actividades que los operadores desarrollan como parte de su puesto de trabajo, ¿sí? La parte de la validación, en este punto, se realiza, por un lado, una evaluación del diseño mediante prototipos y simulaciones, y también se introducen las mejoras requeridas. Hay, vamos a ver más adelante que existen software que nos va a permitir simular los movimientos o las acciones que ejecuta un operador en el piso. Cuánto se mueve, cuánto tiempo se tarda en desplazarse de un escritorio a su máquina, de ir ahí a control de calidad. Todo eso es lo que estamos hablando para validar esto, ¿no? Y eso se puede hacer mediante prototipos o simulaciones. Hace alrededor de, yo creo ya va a ser 18 años, algo así. Yo trabajé como operador en una empresa de máquinas herramientas en el área de control numérico computarizado. Yo era operador. Y me daban a mí mi carga de trabajo y me daban la información de los estándares de tiempo, o los tiempos estándares más bien, para hablar en el mismo término, de los tiempos estándares para mi operación. Y al principio me decían, ¿sabes qué? Pues aquí están tantas órdenes de trabajo, estos son los procesos, ya tienes todo, aquí está, había una zona donde estaba todo el herramental para ir, conforme ibas terminando, preparando la máquina para la siguiente, el siguiente lote de fabricación, etc. Y esos tiempos, cuando yo hacía cuentas de cuánto me podía yo tardar, muchas veces se incluían, me daba yo cuenta de que eran, pues a lo mejor si yo trabajaba 8 horas el turno, pues eran cálculos que yo empezaba a hacer, porque ya estaba yo estudiando en la universidad, eran cálculos que yo hacía y decía, bueno, pues si todo este trabajo, en teoría, lo termino en 5 horas. Y a lo largo de los turnos, había veces que me quedaban trabajos pendientes y yo trataba de encontrar por qué no puedo terminar las cargas de trabajo, ¿no? Y mucho tenía que ver las actividades que también eran propias de mi trabajo, como ir a verificar mi primera pieza, tomar mediciones, dársela al de control de calidad para que me la autorice, etcétera, para poder ya meter la producción en línea, ir haciendo las diferentes pautas para ajustes de medidas, para verificar las características de piezas, o así la inspección en proceso, que era responsabilidad del operador. Y todos esos tiempos, cuando yo veía, eran tiempos que no estaban considerados en la carga de trabajo, pero que eran parte de mis actividades como operador. Y cuando yo empecé a hablar de esto con mi supervisor, él decía, bueno, pues es que se te dan las cargas de trabajo y no entiendo por qué no las terminas. Ah, pues no las termino porque las herramientas de control de calidad son compartidas, es decir, el piso la ocupo yo y los otros 6 operadores que están alrededor, y entonces de repente tengo que esperar a que el otro la deje de ocupar para que la ocupe yo, y tengo que ir de mi lugar de trabajo al lugar donde el otro operador dejó su herramienta de medición para que yo lo pueda ocupar y después regresar y luego echarle cuentas de cuántos viajes tengo que hacer en un lote de 100, 200, 500 piezas. ¿Para qué? Para asegurar la calidad de la producción y poder entregar lotes en buena calidad. Y entonces ya acumulas todos esos tiempos y es el tiempo que a mí que yo estoy gastando para actividades propias del puesto de trabajo, pero que no se están reflejando en la eficiencia. Entonces yo le decía, pues si a mí me puedes dar un instrumento de medición para mi lugar de trabajo, yo no voy a tener que estar esperando que el compañero termine de ocuparla y yo pueda hacerlo. Entonces, cuando yo planteé eso, vieron las posibilidades. Me dice, es que ese equipo de trabajo es muy delicado y no sé qué. Digo, sí, pero allá en control de calidad no los ocupan todo el tiempo. Entonces, todos aquellos que ya estén como, digamos, más gastados o más utilizados en control de calidad, pues velos sacando al piso para que aquí podamos llegar en algún momento a tener cada quien los instrumentos básicos de medición requeridos para la operación. Y entonces yo ya te puedo responder
Cuando eso se realizó, cuando se pudo hacer, nos dimos cuenta de que efectivamente llegó el punto que ya en el tercer turno, pues yo terminaba mis órdenes de trabajo para las 8 horas del tercer turno, los terminaba yo en 5 horas, 6 horas, 2 horas antes. Entonces ya podía yo, lo que sucedió es que dentro de esa lista de actividades y acciones que tenía yo como operador, además de los tiempos estándar de producción, yo pude recortar los tiempos que se ocupaban para actividades que tú podrías decir que no tienen nada que ver con la productividad. Sin embargo, eso permitió que pudieran, por un lado, agregarse lotes más grandes y por otro lado, agregarse más lotes, más órdenes de fabricación y aprovechar mejor el tiempo. Uno como operador, cuando eres obrero, pues es lo que menos quieres, ¿no? Dices, pues terminaste más pronto, entonces te voy a dar más trabajo. Sin embargo, ya cuando lo ves tú como ingeniero, como empresario, dices, bueno, pues hay que reordenar los espacios de trabajo para que ellos puedan tener todo ahí y no pierdan tanto tiempo en otras actividades que si bien son responsabilidad también del operador, pues por no contar con la herramienta en su lugar de trabajo, los accesorios necesarios, pues implican pérdidas de tiempo y baja productividad, ¿no? Ahí les queda eso como una experiencia personal. Después de esto, de esta etapa de la validación, donde ya vemos que efectivamente ya está todo organizado, que ya sabemos qué recursos son los que van a ocuparse, que ya se autorizó, pues ahora hay que implementarlo, ¿no? Hay que darle toda la información. En este caso, los operadores deben ser informados de cuáles son los objetivos que se pretenden, los cambios que se van a llevar a cabo en caso necesario. También los trabajadores deberán ser objeto de formación y entrenamiento. Antes me acuerdo, antes de que instalaran un sistema en el que tú con tu orden de fabricación ibas a una terminal haz de cuenta, era como una especie de calculadora que empotraban en las paredes del área correspondiente. Antes de eso, tú tenías que ir de un extremo de tu área de trabajo hasta donde estaba la oficina de ingeniería de métodos, a llevar a que te firmaran y te validaran tus piezas para que arrancaran, ellos registraran a qué horas empezaste tu proceso. Pero la planta era muy larga, tenía como unos, ¿qué será? 50 metros de largo, de donde estaba mi área de control numérico hasta el área de oficinas, para que el ingeniero te firmara. Y si él andaba en el piso de producción revisando algunas cosas, pues todo ese tiempo lo perdías buscándolo para que te registrara y te firmara a qué horas habías empezado tu orden de trabajo. Y finalmente esa información era necesaria para ellos, para métodos, para cotización, etc. Entonces, cuando ellos implementan un nuevo sistema, que era poner una terminal y automatizar los formatos de órdenes de producción, pues ya lo único que yo hacía era caminar 2 o 3 pasos a esa terminal, hacer el registro de códigos de la orden de trabajo, registro de códigos de qué operación era la que se iba a ejecutar, la hora, dar de alta el empleado, mi número de empleado, con qué número, quién era el que generaba esa orden o esa operación, a qué horas empecé y después registrar a qué horas terminé para que eso fuera de manera automatizada. Ya no teníamos que andar correteando a los ingenieros de planta para que nos dieran el registro de a qué horas se inició la producción. Con frecuencia, obviamente para poder ocupar esto, pues nos tuvieron que capacitar, nos enseñaron a ocupar las terminales, nos enseñaron para qué servía y qué información era la que registraba y cómo eso iba a ser productivo para todos, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto, con frecuencia las decisiones que hay que tomar en el proceso de diseño suponen la adopción de soluciones de compromiso, es decir, cuando no sea posible adoptar una solución técnica óptima desde el punto de vista ergonómico, es decir, no puedo modificar físicamente la instalación porque no puede ser fuera de mis costos, pues será necesario valorar cuidadosamente las consecuencias, sobre todo si se rebasan los límites establecidos por la ergonomía de las capacidades humanas, ¿no? A veces hay cuestiones que las debemos de considerar muy en serio.
En el proceso de diseño o de rediseño, las aportaciones y puntos de vista de los trabajadores o usuarios constituyen una información muy valiosa que debe ser considerada y tratada adecuadamente por parte de los diseñadores. Entonces, como les comentaba, ¿no? En este punto es importante que entablen comunicación con los operarios, además de los procesos que ya repasamos, de analizar y observar la operación. También es necesario platicar con el trabajador, observarlo y ver qué le hace falta o qué necesitaría para que su trabajo fuera más cómodo y más eficiente, ¿no? Y así como en su momento me tocó a mí hacerlo, yo fui directamente con mi supervisor y le dije, ¿sabes qué? Es que yo no puedo estar trabajando y darte las eficiencias que tú quieres si tengo que andar correteando el instrumento de medición por toda la planta para que yo pueda medir y eso me hace perder tiempo, ¿no? Tampoco puedo andar persiguiendo al supervisor o al de turno para que me firme y me autorice el inicio de producción, donde me anote a qué tiempo, a qué horas empecé, y luego terminando mi carga de mi lote de fabricado, tener que irlo a buscar otra vez para que me firme la autorización de a qué horas terminé, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cuestiones son consideraciones a tomar dentro del puesto de trabajo. El puesto de trabajo, insisto, no es nada más los muebles, las máquinas, el asiento, la computadora, sino el puesto de trabajo también debe considerar las partes que son actividades propias de la tarea del operador, ¿sí? También considera las cuestiones administrativas, las cuestiones de calidad, ¿sale? Bueno. El siguiente tema que vamos a revisar tiene que ver con los métodos de análisis ergonómico. Estos fueron creados para estudiar los esfuerzos de las personas que ellas realizan y la evaluación de los límites admisibles recomendados, tolerables, exigibles o permitidos sin peligrar su salud. En este párrafo vamos a poder recapitular varias cosas. Primero, existen, como ya revisamos, algunos métodos o técnicas para valorar las actividades que realizan los operadores o los trabajadores en una máquina o con la relación o la interacción con una máquina. Vemos que hay métodos que solamente estudian de la cintura para arriba, ¿no? Vemos otros métodos que estudian lo que es cómo cargar y desplazar peso dentro de la empresa, etcétera, ¿no? Esos ahí están. Pero también habla aquí que esos métodos me ayudan a evaluar esas actividades. Pero también me dice que hay que compararlos contra los límites admisibles, recomendables, tolerables, exigibles o permitidos. Esos también ya los vimos y vimos que también existe y es necesario revisar las normativas en cuanto a eso, ¿no? Cuestiones que tienen que ver desde vibraciones, ruido, temperatura, etcétera, ¿no? Humedad, etcétera. Y también aquellas informaciones antropométricas que existen y también aquellos límites en cuanto a biomecánica que el ser humano puede tolerar. Todo a eso se refiere. Actualmente existen diversos métodos de evaluación internacionalmente reconocidos que son los que se aplican por los responsables del proyecto de diseño en tareas tanto en la fase de concepción como en la de ergonomía correctiva. Es aconsejable al hacer trabajos de ergonomía aplicar diferentes metodologías a un mismo caso para extraer conclusiones lo más amplias posibles. Ciertos procedimientos serán más fácilmente aplicables o más coherentes con nuestra situación, pero en todos los casos, la multiplicidad de métodos nos va a permitir contrastar más hipótesis y afinar más en la toma de decisiones. Todos estos métodos ya los revisamos al inicio. Hablábamos de los métodos los EWAS, los métodos de Renault, los métodos NIOSH,
Y esos tipos de métodos que no son otra cosa más que herramientas para recopilar información acerca de lo que realiza el operador y en función de eso establecer cambios o ajustes para diseñar el puesto de trabajo. Y también considerando los principios fundamentales del diseño ergonómico, ¿no? Que hablábamos de, pues, vigilar la integridad del operador, hablar con él, etcétera, tener información directa de él. Ahora vamos a lo que es la siguiente actividad, la siguiente diapositiva, en el cual vamos a ver cómo es o qué implicación tiene la evaluación y diseño de puestos con software de simulación. ¿Qué es lo que implica esta tarea? En este caso, sabemos que están sometidos a mucha presión competitiva en las empresas. Los productos o sistemas de producción constantemente están cambiándose y para adaptarse a las demandas, los métodos tradicionales de diseño de producto-proceso pues ya no alcanzan, ¿no? Es necesario contar con nuevas herramientas que permitan tomar decisiones sobre la concepción del producto o del proceso sin la necesidad de contar con modelos físicos. Y aquí entramos a un ramo importante. Muchos, no sé si esté para ustedes en su currícula, pero muchas ingenierías actualmente ocupan herramientas de tipo CAD, de diseño asistido por computadora, para diseñar sus productos, principalmente en sectores de automatización. Entonces, la aparición del modelo en 3D mediante software que permiten el modelado sólido junto con distintas funcionalidades de análisis y simulación, pues han reemplazado al tradicional 2D, es decir, hacer un plano y sobre el plano ir haciendo mediciones y análisis, que es el tradicional 2D. Ahora existen diferentes modelos digitales humanos que nos permiten estudiar la adaptación de productos y procesos al uso de la persona sin necesidad de generar prototipos físicos, lo cual nos permite reducir costos y también reducir los tiempos de desarrollo. Dentro de esas posibilidades que presentan los estudios de simulación está la de poder evaluar varias alternativas y realizar estudios modificando pequeños parámetros de un modelo. Un modelo virtual humano es de gran ayuda para evaluar distintos escenarios y poder relacionar una mejor ergonómica con costos, incluso con puestos de trabajo que ya cumplen estándares desde el punto de vista ergonómico, es decir, mejorar todavía lo que existe. Aquí existen varios conceptos. El modelo humano digital, que trata de simular el comportamiento humano reemplazando la realidad por un modelo más económico, estudiando las consecuencias que sobre las personas pudiera tener el producto o el proceso antes de tomar una decisión. Un modelo puede ser una imagen o reproducción física de la realidad que puede incluir un conjunto de reglas o ecuaciones que pueden ser usadas para calcular una respuesta a unos determinados datos de entrada bajo unas condiciones dadas con cierto nivel de incertidumbre. Entonces, hay una clasificación de estos tipos de modelos digitales humanos y una de ellas es el modelo cognitivo o de actuación y otras son los modelos físicos. En los modelos de actuación o los modelos cognitivos se aplican en campos como simulación de comportamiento humano, la interacción del hombre con las computadoras, la interacción del hombre con las máquinas, la inteligencia artificial, modelado de agentes, evaluación de habilidades y calificación de empleados, o evaluación del estrés psicosocial. Entonces, estas son áreas una de los campos en los que se aplica el diseño de puestos con software y simulación, y el otro es en el de los modelos físicos. Y estos modelos físicos son los que abarcan el área tradicional de la ergonomía, es decir, para física aplicada, en cuanto a biomecánica en ergonomía,
y ergonomía de posturas de trabajo, y en ergonomía ocupacional, que tratan de los trastornos musculoesqueléticos que se ocasionan derivadas del trabajo. Entonces, esta de los modelos físicos, a su vez, también se puede clasificar en dos grandes grupos: modelos biomecánicos, es decir, que funcionan y que simulan las capacidades del ser humano, y la otra con maniquíes computacionales que pueden ser en 2D o en 3D. Vamos a dejar hasta aquí para abrir la siguiente sesión. Esta ya está por cortarse, ¿sale? Y continuamos donde nos quedamos, ¿vale? Entonces, cierro esta sesión y nos volvemos a conectar en la siguiente.